1929, la Reserva Federal tomó la decisión de dejar que los bancos quiebren. Quebraron miles de bancos. La oferta monetaria tiende a expandirse hasta el infinito, y de cada $100 que existen en los libros contables, $20 son dólares reales, hay $80 que no existen. Si la economía está creciendo, como ellos comentan, si hace poco los resultados de los puestos de trabajo que se contrataron fueron muy superiores a los que el mercado esperaba, creo que se esperaban 150.000 nuevos puestos de trabajo y fueron 250.000 nuevos. Si la inflación está subiendo, ¿por qué se están reduciendo las tasas de interés al mismo tiempo? En todo caso, si tenés una economía que te permite, por la solidez que tiene, según lo que se está comentando, aguantar esas tasas de interés, si la inflación está subiendo no deberías de reducirlas. Ahora vos me puedes responder no, pero lo que pasa es que ellos están especulando con el resultado que vaya a haber en un futuro, lo cual es cierto. Mi duda, ¿será que lo que están viendo no es ya la inflación, sino que la inflación es algo que dejaron de lado? Recuerdan que ellos tienen un objetivo de inflación de un 2%. Si tu objetivo era de 2% y la economía está tan sólida como se comenta, ¿por qué seguís reduciendo los tipos de interés? Nomás que hay que abrir los ojos y quizá ponernos a pensar que hay otra cosa, hay otro motivo por el cual se están reduciendo los tipos de interés. Quizá ya no vaya más por el lado de la inflación. Quizá empiecen a tener miedo de que se les haya ido la mano contrayendo la cantidad de dinero como lo hicieron, con la fuerza que lo hicieron, con el famoso QT, saliendo a vender bonos al mercado y succionando dólares de circulación, haciendo que las tasas de interés de los bonos suban y el precio de estos bonos caiga, como tanto mencionamos en este canal, y con los altos tipos de interés restringiendo la liquidez, empiezan a tener miedo que se les haya ido la mano. Aunque por ahora no se materializó ningún problema con eso. Lo único que estamos viendo es que la deuda no para de aumentar, porque claro, si por un lado te suben los tipos de interés, es decir, te aumenta el costo de endeudarte, resulta que terminás teniendo más gasto público, pero por los intereses de la deuda. Un porcentaje mucho mayor de tu gasto público está siendo destinado únicamente a pagar los intereses de la deuda. Eso lo sabemos. ¿Qué consecuencias o qué impactos puede tener esto? Tuvimos el dato de inflación de Estados Unidos, el cual, como estamos viendo en pantalla, el mercado lo celebró, pero lo que vimos en realidad fue un aumento en la inflación de Estados Unidos. Si nos fijamos, vemos que sí, la inflación en Estados Unidos empezó su proceso de reducción a partir del 2022. Tengan en cuenta que en ese momento la cantidad de dinero aumentó fuertemente. En 2020 lo que se presenció en los mercados fue un incremento de la cantidad de dinero de básicamente nada más y nada menos que un 43%. Del 1 de diciembre del 2019 a abril del 2022, lo que se vio fue un 45% de aumento de la cantidad de dinero en circulación. Si esto no te genera inflación, no sé qué otra cosa la pueda generar. Y lógicamente, acá está el resultado de la inflación. Fíjense, como estamos viendo en el gráfico en pantalla, cómo marca un pico de inflación, esa vela más alta que están viendo, la última vela, en 2022, ¿no? Ya casi para fines del 2022. Viendo este gráfico, lo que vemos es que luego de eso, sí, la Reserva Federal se desespera un poco. ¿Y qué sale a hacer la Reserva Federal para lograr reducir la inflación? Porque recuerden una cosa, el problema de que Estados Unidos tenga inflación no es otro que podés hacer que los distintos países dejen tu moneda como reserva de valor. Y en el momento en el que los distintos países dejen tu moneda como reserva de valor, perdés lo que básicamente te mantiene en la hegemonía. El hecho de que los demás países demanden tu moneda te permite financiarse de otra manera que los demás países no pueden, que es emitiendo moneda y emitiendo deuda. ¿Los demás países pueden emitir moneda y emitir deuda? Sí, depende. Si no te compran la deuda, no puedes endeudarte en el mundo. Si tenés los mercados internacionales cerrados, te queda ir al Fondo Monetario. Ahora, ¿podés emitir moneda? Sí, podés emitir moneda, pero si no tenés una demanda de tu moneda, de tu dinero, una demanda de dinero que acompañe por lo menos cercana ese aumento de la cantidad, vas a tener una inflación tremenda. Un poco lo que pasa con Estados Unidos es esto. Ellos emiten de una manera tremenda comparado a cualquier otro país, pero como tienen una demanda de dinero que más o menos acompaña, cada vez hay más diferencia entre la demanda de dinero y el aumento de la cantidad. La inflación no es como en otros países que quizá nominalmente emiten mucho menos, pero en términos de la demanda que tienen de dinero emiten una locura. Ese fue el primer dato que tuvimos el día de hoy. Lo que vemos es que la inflación pasó del 2,7% que se encontraba al 2,9%. El mercado lo festeja. ¿Y por qué lo festeja? Porque fue lo que el mercado esperaba. Entonces empezamos a ver que al mercado no le importa lo que objetivamente sea bueno o sea malo, porque alguien simplemente va a decir, pero si la inflación subió no es bueno. Pero al mercado no le importa eso. Al mercado lo que le importa es no tener sorpresas negativas. Mientras el mercado no tenga sorpresas negativas, cualquier dato le viene bien. Si el mercado esperaba, y por eso es lo que decía de Donald Trump, si el mercado sabe que el 20 de noviembre asume Donald Trump, el día que asuma Donald Trump se lo va a tomar bien, se lo va a
tomar normal. Ahora, si el 20 de noviembre, por algún motivo, no asume Donald Trump y asume, no sé, la mujer de Obama, el mercado se lo va a tomar para el orto. ¿Por qué? Porque no lo esperaba. Entonces, al mercado objetivamente no le importa si las cosas están bien o están mal. A veces sí, pero lo que le importa es no tener sorpresas, no tener sustos. Este sí fue un dato positivo, y es que la inflación subyacente, por su parte, sí presenció una reducción. Sabemos que la inflación subyacente excluye, lógicamente, la energía y los alimentos. Entonces, este sí presenció una reducción, que este es el que le gusta mucho mirar también a la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuánto fue esa reducción? Bueno, la última vela que estamos viendo en pantalla, la anteúltima mejor dicho, fue de un 3,3% y la actual fue de un 3,2%. Se redujo un 0,1%. Y el mercado lo festeja. El mercado lo festeja. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Termina ahí la cosa? Bueno, este dato particular, sumado al otro dato, generaron algo muy positivo en los mercados. Y es que por un lado, la inflación, el IPC común, nos sorprendió, y el IPC subyacente, que el mercado sabe que es el que le gusta mirar mucho de la Reserva Federal, se redujo. Esto, lógicamente, el mercado lo tenía que celebrar. ¿Y cómo lo celebra el mercado? Bueno, veámoslo. El mercado lo celebra, básicamente, cayendo bruscamente la tasa de interés del bono de Estados Unidos a 30 años. Como estamos viendo en pantalla, este es el gráfico de la tasa de interés del bono de Estados Unidos a 30 años. Que si prestamos mucha atención, estamos viendo ahí una resistencia interesante, que esa resistencia no es otra que el nivel del 5%, ¿ok? Es un nivel extremadamente importante, del 5%. Ustedes bien saben que en este canal mencionamos la importancia que tiene el hecho del rendimiento que dé la deuda de Estados Unidos. Me vas a decir, ¿por qué? A mí, ¿qué me importa lo que pague un bono de Estados Unidos? Bueno, acá entran diversos factores. El primero, el precio del bono se mueve de manera opuesta al interés de este. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo que quiere decir es que si la tasa de interés sube, el precio del bono cae. Es decir, que los que tienen el bono están viendo una depreciación de su capital si deciden vender el bono en el mercado. ¿Por qué? Porque vale menos. Es lo mismo que comprar acciones de Apple y que bajen un 30%. Si no las vendés, en tu patrimonio tenés unas pérdidas no realizadas de un 30%. Por el contrario, si decidís asumir esa pérdida y salirlas a vender al mercado, empezás a tener unas pérdidas realizadas de un 30%. Mientras no las vendas, son pérdidas no realizadas. Dicho esto, hay que agregar algo más. Y es que cuanto más pague el bono del Tesoro de los Estados Unidos, que es considerado el activo libre de riesgo, la decisión de un inversor, del que tiene el capital, varía a la hora de invertir o no. Por ejemplo, ¿por qué voy a arriesgarme a invertir en un negocio? Que invertir en un negocio conlleva un riesgo, porque tengo que especular con muchas cosas, entre ellas que vayan a demandar mi bien. Y es que si uno invierte en un negocio, no es que ya mañana va a estar ganando plata. No, vos invertís quizá en un negocio, primero hay que esperar que se produzcan los bienes, y una vez que se producen los bienes, que lleguen al mercado para poder ser vendidos, y así todo puede tardar un par de años. Lo más lógico es que tarde varios años en que recuperes la inversión inicial. ¿Por qué tomaría ese riesgo si la tasa de interés de un bono del Tesoro de Estados Unidos me está diciendo, mira, acá es libre de riesgo, papi? Bueno, me voy a la tasa de interés del bono de Estados Unidos, sobre todo si la inflación, según cuentan, es del 2,9% y el bono estaba pagando un 5%, me quedo en el bono de Estados Unidos. El primer impacto, lógico, no hay que prestar mucha atención para darnos cuenta, si el capital se va para los bonos del Tesoro en lugar al sector productivo de la economía, lo que puedes tener es una reducción de la actividad económica, porque si ese capital se destina a invertir en negocios, está generando potencialmente más bienes y más trabajo, y esto hace que el país sea más rico. Ahora, si por el contrario estás destinando ese capital a generar un rendimiento, bueno, puede generar riqueza dependiendo cómo lo use el Estado. Por ejemplo, quizás si invierten, no sé, con esa plata financian, qué sé yo, una empresa de chips, de inteligencia artificial, sí. Pero la realidad es que lo ideal es que ese capital no esté generando un rendimiento, porque esto no pasa solo en Estados Unidos, pasa con inversores de todo el mundo. Entonces, si la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos es muy alta, uno espera que la inversión que realiza con su capital tenga sentido en comparación con la tasa de interés de Estados Unidos. Por ejemplo, antes de invertir en un negocio, voy a ver que mínimo me pague un 4,87%, que es lo que se encuentra ahora la tasa de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años en este caso. Ahora, sin embargo, si miramos esta otra gráfica, vemos que todavía se encuentra una tendencia alcista. Es decir, que podemos presenciar retrocesos, pero seguimos en una clara tendencia alcista. Y nos enfrentamos a otro problema. Si la tasa de interés de los bonos sigue subiendo, tal cual lo viene haciendo, empezamos a entrar en el gran problema que nosotros tanto mencionamos en este canal. Si mencionamos que el precio del bono se mueve de manera opuesta a la tasa de interés de este, rápidamente nos damos cuenta que los que tienen esos bonos empiezan a tener pérdidas no realizadas. Las pérdidas no realizadas
básicamente es una depreciación del capital si decidís realizar estas pérdidas. ¿Quiénes son los que tienen más bonos del tesoro en Estados Unidos? El sector bancario. ¿Y con qué capital tienen esos bonos? Con los depósitos de la gente. Es decir, que frente a un escenario en el cual se vean obligados a tener capital fresco para hacer frente a sus obligaciones, el hecho de que tengan gran parte de sus reservas depreciadas por el aumento del interés del bono y la disminución del precio de este, podría llevar a que los bancos, con la necesidad de tener dólares, de tener capital fresco, se vean obligados a salir a reventar estos activos al mercado. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros sabemos que la oferta monetaria tiende a expandirse hasta el infinito y de cada 100 dólares que existen en los libros contables, 20 dólares son dólares reales, hay 80 dólares que no existen, que son depósitos, lo que se conoce como la creación secundaria de dinero. Cada vez que un banco da un préstamo, se crea dinero que no existe. Ahora, si los bancos por algún motivo necesitasen tener ese dinero fresco, ese dinero disponible, nos encontraríamos a que potencialmente pueden salir a reventar sus activos en el mercado para demandar dinero. Y un rápido aumento de la demanda de dinero para hacer frente a tus obligaciones puede dar como consecuencia un crash deflacionario. Es por eso también este es uno de los factores por los cuales el aumento de la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos puede tener consecuencias deflacionarias en la economía. Y es que ha pasado en la historia que luego de una expansión crediticia, es decir, si nosotros revisamos la tasa de interés de la Reserva Federal y nos fijamos que durante 10 años o 5 años estuvieron en el 0%, es decir, no había interés por pedir dinero prestado, esto da como consecuencia que se creen burbujas crediticias. Las burbujas crediticias, cuando explotan, puede ser que pase que los bancos se vean obligados, porque ya ha pasado en la historia, a demandar rápidamente dinero y que se venga una crisis deflacionaria. Fíjense qué distinto que es a lo que muchos esperan de inflación, porque es contraintuitivo. Si aumenta la cantidad de dinero, tengan en cuenta que está aumentando sobre todo vía depósitos bancarios. Es decir, que si los bancos necesitasen ese dinero, se te aumenta rápidamente la demanda de dinero, dinero que no existe, y cuando suceden estas cosas, puedes tener un crash deflacionario que se lleve todo puesto. La Reserva Federal puede quedarse de brazos cruzados como en 1929. Recuerden que en 1929, cuando hubo ese crash bancario en el cual los bancos necesitaban liquidez, la Reserva Federal prácticamente no hizo nada y las cosas que hizo las hizo tarde. Es por eso que creo, y no quiero hablar sin saber, pero tengo entendido que Milton Friedman esa fue la crítica que le hizo a la Reserva Federal. Le hizo la crítica de no actuaste cuando tendrías que haber actuado. En 1929, la Reserva Federal tomó la decisión de dejar que los bancos quiebren. Quebraron miles de bancos. Y tomó la decisión, por lo tanto, de que el futuro sea deflacionario. Entrar en un futuro deflacionario. Dio lugar a la famosa Gran Depresión. ¿Para qué ocurre? En 2008, la decisión fue completamente opuesta a la de la Reserva Federal. La Reserva Federal no eligió entrar en ese futuro deflacionario. Y por el contrario, salieron a emitir moneda y deuda a lo loco para justamente sacar a la economía de ese riesgo de la deflación. Un dato curioso que es que tengo entendido que antes del 2008, Milton Friedman decía que la Reserva Federal estaba haciendo las cosas muy bien. Nada, y bueno, no, ni siquiera él previó la crisis del 2008. Bueno, fíjense que al que hizo una predicción correcta del 2008 y le hicieron una película de Big Short. Entonces, vemos que en 1929 la Reserva Federal decidió entrar en un futuro deflacionario. ¿Cómo? Bueno, los bancos, al haber expandido fuertemente estas burbujas crediticias, es decir, la creación secundaria de dinero, aumentaban mucho más los depósitos del dinero que realmente había. Una vez los bancos se ven obligados por el famoso pánico bancario a tener ese dinero fresco, ¿a quién acuden? La Reserva Federal. ¿Y qué le dicen? Che, necesito guita. La Reserva Federal acá puede hacer dos cosas. La primera, toma un préstamo a un interés bajo y bueno, acá tenés la plata. La otra que puede hacer la Reserva Federal es que según los activos que vos tenés, te dan ese préstamo o te compran incluso tus activos. A veces te compran activos depreciados a un precio más alto, pero básicamente la Reserva Federal decide si salvar o no a la banca. En 1929 no lo hizo y se entró en deflación. Ahora, lo que estamos viendo es que en el caso que entremos en un escenario similar, la decisión final sobre si entrar en un futuro deflacionario o por el contrario inflacionario es de la Reserva Federal. Cuanto más aumente la tasa de interés de estos bonos, más pérdidas no realizadas van a tener los bancos y aumenta el riesgo de que ocurra un evento de estas características, donde la decisión final sobre si va a ser inflacionario o deflacionario es de la Reserva Federal. Por otra parte, entramos a un dato importante también, el dato de la deuda de los Estados Unidos. Sabemos que la deuda de Estados Unidos viene espiralizándose fuertemente. Hoy en día se ubica en los 36 billones y algo. Empezamos ya a tener otro dato
sumamente importante en Estados Unidos, que es el tema de la deuda. El hecho de que cada vez gastes más y gran parte de tu gasto público sea destinado a pagar intereses de la deuda, hace que te tengas que endeudar más. Y si cada vez te tenés que endeudar más, necesitas que alguien esté dispuesto a prestarte ese capital. Porque puede ser que en algún momento la gente no esté dispuesta a prestarte ese capital, porque ya es mucho. En el caso que eso pase, eso haría subir más la tasa de interés. ¿Por qué? Porque sube la tasa de interés como diciendo, y por este interés me prestás el capital. En otras palabras, es el ejemplo que tanto menciono en este canal. Yo un día vengo, les pido $100 a un 5% de interés, me los prestan. Otro día les pido 150 a un 5% y me prestan solo 100. Con los otros 50, bueno, se aumenta la tasa de interés a ver si alguien me los presta. Los 150 totales. Con esto ocurre exactamente lo mismo. Es por eso que muchos hablan de que la Reserva Federal podría ser ese comprador de última instancia. Básicamente, emitir dinero para comprar esa deuda y no entrar en algún problema bancario. ¿Por qué? Porque al sector bancario lo obligaron a tener los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cualquier problema que haya con estos bonos, el sector bancario es básicamente una víctima total, pero no el sector bancario como tal. La gente, lógicamente.